Entonces en la liturgia siempre tenemos una primera lectura, un salmo, gloria a Dios, hemos tenido el salmo, y después el Evangelio. Eso es durante la semana, y en el fin de semana, el domingo, tenemos dos lecturas, usualmente una del Testamento Antiguo, después el Salmo, un del Testamento Nuevo, y después el Evangelio. Entonces hoy, ¿de qué quieren escuchar? ¿La primera lectura o el Evangelio? ¿Quién dice la primera lectura? ¿Quién dice el Evangelio? La iglesia no es democrática, entonces voy a predicar sobre qué pienso que el Señor me ha dado, pero un poco sobre los dos. Entonces, hemos escuchado en Galatas, capítulo 2, les expuse el Evangelio que predico a los paganos. Un poco más adelante, todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicar a los judíos. Entonces el Evangelio es por cada persona en el mundo, que seamos mexicanos o canadienses o chinos, y necesitamos predicarlo. Eso es nuestra misión, no solo los apóstoles, no solo los ordenados, pero también ustedes que son laicos. Entonces necesitamos estudiar el Evangelio y especialmente aplicarlo en nuestras vidas. Necesitamos siempre rezar, necesitamos siempre alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando hemos escuchado sobre el Padre Nuestro, la palabra de cada día debíamos alimentarnos de la palabra de Dios, especialmente del Evangelio, porque eso es la buena noticia, es la buena nueva. Pero más que solo estudiarlo y profundizarlo y rezar sobre eso, necesitamos aplicarlo en nuestra vida. Porque ¿cuántas personas tienen micrófonos ahora? Solo uno. Y entonces muchas veces es un poco como un símbolo en la vida. Entonces es la imagen que muchas personas lo tienen, y lo hago de ahora de manera más como profesional, es mi profesión, es mi trabajo como San Pablo, pero todos ustedes también que no tienen micrófono, tienen un micrófono por sus vidas, en sus familias, en sus escuelas, en sus ambientes de trabajo. Siempre necesitamos predicar al Evangelio. Y como dice esta primera lectura de Galatas, hay personas que lo hacen con las personas que están más cerca de la revelación de Jesús, como en este caso los judíos, que habían escuchado sobre los profetas, que habían escuchado sobre la ley, sobre los 10 mandamientos, por ejemplo. Y hay otras personas que lo hacen porque su ambiente de trabajo, o tal vez incluso sus familias, no están tan cerca de Dios, como San Pablo, que estaba viajando, que estaba anunciando a la palabra de Dios en otros lenguajes también a personas que no sabían la tradición de los judíos, de los hebreos, esta liberación del pueblo de Israel. Tal vez habían escuchado en las cosas históricas, pero no habían participado en la última cena, por ejemplo, de la Pascua. No la última cena de Jesús, pero la de la Pascua tampoco. Y entonces todos necesitamos ver cuál es el llamado del Señor, el llamado personal, y a veces es un llamado personal de un tiempo, de la manera que necesitamos predicar, ¿qué? El Evangelio. Necesitamos también encontrar a las personas a donde están. No es fácil, pero cuando hay una misa de niños, los sacerdotes necesitamos adaptar nuestro vocabulario para que ellos puedan entender. Entonces necesitamos no cambiar el Evangelio. No tenemos esta autoridad. Entonces era un poco una broma hoy de tener elecciones para ver si la prédica debía ser sobre la primera lectura o sobre el Evangelio.
Y yo dije que la iglesia no es democrática. ¿Qué significa eso? Es que nosotros no podemos votar, decir que ahora el aborto es legítimo. Entonces eso nos viene del Evangelio. No podemos cambiar el Evangelio, pero no había tantos abortos hace 2000 años. Entonces ahora que hay, que es muy accesible, necesitamos predicar el mismo Evangelio, pero de una manera que no solo atrae a la gente a las palabras, pero a la persona de Jesucristo. Amén. Entonces no podemos cambiar. Y muchas personas piensan que tal vez el Papa Francisco está como cambiando las cosas. No, yo pienso que él quiere tener los acentos de la misericordia y no está negando a la verdad tampoco. Pero los acentos, y eso es el año de ¿qué? El año de la misericordia. Y entonces este acento de la misericordia de Dios que nos ama infinitamente. Amén. E incluso cuando estamos compartiendo el Evangelio, necesitamos ver cuáles son las aperturas que el Espíritu Santo nos está dando. Por ejemplo, a veces vamos a necesitar compartir el Evangelio con personas que sufren. Y necesitamos hacerlo de una manera, tal vez mencionando santos que han sufrido también, o al Señor, eso es el ejemplo de siempre, el Señor en la cruz, pero decir que eso no era el final. ¿Qué pasó después? Él resucitó, y Él está vivo, y Él no está sufriendo ahora. Amén. Entonces, si estamos con una persona que tiene una enfermedad, tal vez que podemos anunciar el Evangelio y también ofrecer oraciones. Y si tenemos un don de rezar sobre las personas o para sanación, tal vez que podemos usar este don también. Si hay personas que estamos encontrando y que necesitan escuchar el Evangelio, porque todos necesitamos escuchar el Evangelio, pero que están en una situación de divorcio. Entonces necesitamos siempre proclamar el Evangelio, el mismo Evangelio, pero tal vez con este ángulo de la mujer pecadora, que había tenido 7 relaciones o 6 relaciones y que ahora había encontrado ¿a quién? Al séptimo, que es Jesús. Y es solamente Él que puede satisfacernos completamente, y no solo aquí en la tierra, pero también en el cielo. Entonces, todo eso para decir que necesitamos siempre predicar el mismo Evangelio y que no tenemos autoridad de cambiarlo, pero que necesitamos hacerlo de la manera y con los acentos que las personas necesitan recibir a Jesús. ¿Se entiende eso? Entonces, como en la vida hay recetas diferentes, incluso de mole, ¿ok? El mole se hace de muchas maneras diferentes. Y entonces, en la vida espiritual también, y incluso el Evangelio, que es uno, que es completo, que no podemos cambiar, hay diferentes especias. Y entonces, dependientemente de la estación o del estado que estamos, o de nuestra salud, o de nuestro colesterol, o de nuestra alta presión y estas cosas, lo adaptamos, el mismo Evangelio, para que pueda hacer sus efectos en la gente. Y en la iglesia hay tantas maneras que podemos atraer a la gente a Jesús. Entonces, ¿cuántos años tiene la iglesia? Como 2016 años, ¿ok? ¿Alguien tiene 2016 años aquí? No, ¿ok? Entonces, la iglesia tiene mucha sabiduría. Ha escuchado muchas cosas y necesito adaptarse a todas las pasiones y las cosas de la gente. Entonces, reciente, y el Papa Benedicto XVI también había escrito un libro o muchos artículos sobre la ecología. Y el Papa Francisco también ha hecho eso. Entonces, eso no es el Evangelio. Necesitamos atraer a las personas a la persona de Jesucristo. Pero si una persona está estudiando ciencias y estas cosas y que quiere proteger a los delfines, entonces que tal vez que decir
que hay documentos de la iglesia que nos dan la importancia, sí, de la belleza de la naturaleza, puede atraer a ellos para que se acerquen a Jesús y que lo aceptan como su único Salvador. Amén. Hay documentos sobre el trabajo. ¿Quién le gusta trabajar? Todos necesitamos trabajar. Que nos gustamos o cuando nos gustamos, necesitamos. Y hay documentos de la iglesia sobre eso también. Hay unos otros sobre la ciencia, uno que se llama Fe y Razón, escrito por el Papa Juan Pablo II. También hay algo que se llama el Compendium de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, que tiene muchas secciones sobre la definición de quién es una persona humana, por ejemplo, esta unidad del alma con el cuerpo, incluso que hay una sección sobre el agua. Yo me gustó mucho el agua, yo voy a hacer lancha o kayak algunas veces a la semana cuando puedo, y eso es en imitación de los discípulos que estaban pecadores como yo, pero pescadores también, ¿sí? Y muchas veces agarraban ¿cuántos pescados? 0, hasta que Jesús viene, y muchas veces no sé dónde está Jesús, pero para mí son 0, ¿ok? Pero me gusta el agua, y entonces hay una sección de la doctrina social sobre el acceso al agua, incluso a los países pobres y todo. Había otras cosas, pero voy a terminar con uno antes de ir con el Evangelio, uno que es del circo. Entonces hay documentos sobre los que trabajan en el circo, ¿okay? Es una cosa un poco rara, pero ellos también necesitan a Dios y tienen una vida que muchas veces es muy instable porque nunca están al mismo lugar. Entonces hay una pastoral, documentos que enseñan cómo hacer eso, cómo compartir el Evangelio con los del circo. Amén. Entonces necesitamos solo tratar de imitar a San Pablo, y él dijo en la carta a los Corintios capítulo 9, me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa de ¿qué? Del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿Es una buena conclusión por esta parte? Sí. Y ahora voy a hablar un poco de el Padre Nuestro y un poco de este mismo ángulo. Entonces el Padre Nuestro es una oración que debíamos rezar muchas veces al día. Muchas personas empiezan con un Padre Nuestro después de persignarse cuando se despiertan, es una muy buena manera. Pero incluso en esta oración, dependientemente de nuestra situación, del momento, tal vez que hay acentos que podemos ver de una manera diferente, si estamos en un día alegre, o si estamos en un día de tristeza, o si estamos en un tiempo de nuestra vida que hay muchas bendiciones, o si es un tiempo que hay más desolación, que es una palabra de San Ignacio de Loyola. Pero siempre necesitamos santificar el nombre del Padre, ¿sí? Santificar a Dios. Y eso es la razón que empezamos con eso. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y después esta versión de San Lucas nos dice, venga tu reino. Y entonces es un deseo, es una oración, pero ¿qué más significa eso? ¿Cuándo estamos diciendo eso? ¿Quién debía trabajar para que el reino venga? Cada uno de nosotros. Entonces no es solo una oración piadosa, pero es una llamada a la acción de cada uno de nosotros. Venga tu reino. Hoy no hemos escuchado, pero la versión que usualmente rezamos, que es compuesta de otros evangelios también, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Después, danos hoy nuestro pan de cada día. He mencionado un poco más hace como 10 minutos. ¿Cuál es el pan de cada día que debíamos tener? El Evangelio, la palabra de Dios. Debíamos alimentarnos con la palabra de Dios. Y pues, sí, por supuesto, es más fácil de alimentarnos de la palabra de Dios si tenemos concentración,
si tenemos focus, si tenemos comida. ¿Okay? Entonces eso significa también nuestra tarea, nuestro deber de compartir con los pobres para que puedan tener ellos. Y perdona nuestras ofensas, que nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación. Amén. Usualmente, ¿qué hay al final? Líbranos de todos los males. Y creo que eso también, dependientemente de cuándo está nuestra vida, a veces si sentimos muchos ataques del enemigo, de nuestras debilidades, por ejemplo, sí queremos rezar eso con confianza. Líbranos de todos los males. Entonces ahora vamos a pedir que el Señor nos ayude. Y como he hablado del Evangelio, que hay muchas maneras de atraer a la gente a Jesús por medio del Evangelio, que siempre es el mismo. Hay maneras también de atraer a la gente a Dios Padre y a Jesús y al Espíritu Santo por medio de la manera que rezamos por ellos esta oración que no podemos cambiar, pero que es del Padre Nuestro. ¿Se entiende eso? Siempre el mismo Padre Nuestro, pero con acentos diferentes dependientemente de cómo nos sentimos o cómo estas personas se sienten o sus necesidades. Como siempre el mismo Evangelio, que no podemos cambiar, pero adaptarlo según la enseñanza de la Iglesia y dependientemente de las necesidades de la gente. Y la Virgen María siempre está rezando por cada uno de nosotros, y las madres saben cuáles son las necesidades de sus hijos. Nosotros a veces imperfectamente, pero la Virgen María es perfecta. Entonces ella siempre sabe nuestras necesidades. Entonces ahora vamos a pedir a ella que nos ayude a recibir todas las cosas de Dios que necesitamos y más que eso también a compartir con los demás, los que no han aceptado el Evangelio todavía, que no han aceptado a Jesucristo como el Salvador, para que podamos tener estas especiales para cada una de las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino para que todos podamos aceptar el Evangelio. Entonces, en silencio, nos comprometemos a escuchar a Dios como la Virgen María y así a presentar el Evangelio a todas las personas que el Señor quiere poner en nuestro camino para que la voluntad de Dios pueda manifestarse y que su nombre sea santificado.